Vamos a dar inicio a la charla sobre el mercado local, acá con un amigo de la casa, Adrián Rosansky, licenciado de Economía, recibido con honores en la UBA, gran analista de renta fija, ex Delfos, ex Banco Mariva, actual director de la consultora, una de las referentes del mercado local en cuanto a mercados, 1816. Y bueno, me dieron 50 minutos para hacerte preguntas, Adrián. Vamos a aprovecharlo y bueno, vamos a escucharte, vamos a escuchar la presentación sobre todo lo que vino pasando, tus perspectivas para adelante, qué pensás en cuanto a los bonos, dólar. Hoy la verdad que fue un día bastante movido con la colocación del bono, el Bond 2030. Y bueno, vamos a arrancar si te parece. Dale, bueno, ¿cómo andan todos? Gracias Jota, gracias a Coven por la invitación. Y bueno, ¿arranco yo o arrancamos con...? Dale nomás, dale ¿Sí? nomás. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar mucho del bono en pesos, de este bote 30. Me adelanto, ya vamos a llegar ahí, pero mi impresión fue que el gobierno fue bastante generoso en la tasa de corte con un objetivo claro que es dejar algo de plata digamos, para aquel que entró en el primario, para eventualmente hacer una nueva colocación. Creo que es una estrategia que funcionó muy bien en 2016, otro contexto, pero digamos con los botes. Veremos si esta vez vuelve a funcionar. Primero veremos si es verdad que fue generoso, digamos, lo sabremos la semana que viene. Digamos, hoy operó algo en el gray market, un poquito arriba, de 100 mangos, pero digamos, la semana que viene tendremos el momento de la verdad, liquida creo que el miércoles, así que... Sí. Pero bueno, digamos, creo que este 29,5, que es una TEA de arriba de 31, digamos, es algo nada, a priori digamos, muy interesante en el contexto actual, pero bueno, tal vez vayamos por donde... Digamos, empecemos por el principio y después le damos varias vueltas al tema del día, ¿sí? Así como digo... a priori fue generoso el gobierno, es cierto que hoy subió 2% del tipo de cambio, ¿no? Así que ya, digamos, tiene que valer 102 para que estés igual, ¿no? Así que, bueno, ahora arranco. A ver, mi intención es darle varias vueltas al tema del que hablamos todos en el mercado el último mes y medio, que es esta discusión entre desinflar rápido o acumular reservas, ¿no? Creo que es lo que discutimos todos los últimos 2 meses, lo que vamos a seguir discutiendo todos al menos algunos meses más. A ver, el gobierno en 2024 arrancó un programa económico donde más allá de todo lo que se dijo en campaña, finalmente Milei termina eligiendo al equipo de Caputo, que viene a hacer exactamente lo contrario a lo que hizo Macri, que Macri era shock cambiario, gradualismo fiscal, y ellos dijeron, no, hay que invertir, ¿sí? Shock fiscal, fueron muy audaces, hicieron algo que, digamos, que a priori era muy difícil de imaginar que podía tener éxito, que era ajustar cerca de 5 puntos del PBI el gasto, sin costo social punta a punta, ¿no? Digamos, hoy el nivel de actividad es más o menos el mismo que había cuando arrancó Milei, el nivel de pobreza está un poquito abajo. Entonces fueron audaces, le salió bien, digamos, la parte del ajuste fiscal. ¿Te alcanzó para reducir el riesgo país eso de los 2.000 puntos a los 650 o algo por el estilo? No te alcanzó para, digamos, tener que los bonos rindan 9, ¿no? Que tener acceso al mercado. Y es en ese contexto que, digamos, nace la fase 3 de la política económica, que es el acuerdo con el fondo, que apunta a que esto vaya a 450, 400, qué sé yo, que los bonos rindan un poquito menos de 10. Y a ver, y podemos estar un rato largo discutiendo qué necesita Argentina para tener un riesgo país así. Pero a priori, si tuviera que simplificar, creo que a grandes rasgos todos acordaríamos que si el objetivo final es bajar el riesgo país, hay 2 objetivos intermedios que hay que lograr para que eso ocurra.
Uno es que tenga éxito una propuesta política market friendly, digamos, básicamente hoy sería que a Milei le vaya bien electoralmente, lo cual está muy atado a que sean exitosos bajando la inflación. Y lo segundo es acumular reservas. ¿Sí? Entonces hay que lograr esas dos cosas, y esas dos cosas, en principio, tienen un trade-off, ¿no? Porque vos decís, mirá, si vos querés bajar la inflación rápido, digamos, en el marco de pensarlo con las bandas, necesitas un tipo de cambio más bien, un peso más bien fuerte, un tipo de cambio más bien bajo, y si querés acumular reservas, de algún modo tenés que poner un bid o tenés que mandar la señal de en este nivel estoy dispuesto a comprar dólares. A ver, creo que ya vamos casi 2 meses de esta fase 3. Quedó claro que el gobierno no es que está tan interesado en ir al piso, ¿sí? Algo que al principio lo decían de esa manera, sino que están interesados en flotar en la parte de abajo, ¿no? Digamos, en flotar, no lo diría tan estricto como abajo de 1200, o lo veremos, digamos, si hoy el spot cerró en 1181, 82, ya no me acuerdo, pero tuvimos hace 20 días el episodio de el tipo de cambio picando. Acuérdense, salida de cepo, no salida de cepo, porque hay que diferenciar. Unificaron, pero no hubo salida de cepo, lo cual no es inconsistente, digamos, son dos cosas que pueden pasar al mismo tiempo. ¿Hay cepo corporativo? Sí, lo hay, por eso la restricción cruzada, por eso ayer que la CNB mueve de 3 años a 2 años para que un offshore pueda sacar 200 lucas, digamos, para que se pueda acceder de las 200 lucas. Hay cepo corporativo todavía, pero aseguraron que no haya brecha cambiaria con esto de que el minorista puede ir de un lado a otro sin problema. Entonces salimos del cepo, nos fuimos a la zona de 1050, el mejor día, podríamos decir. Y después hubo un rebote hasta la zona de 1200, y en ese 1200 tuvimos esa rueda del 7 de mayo a ver, uno no puede asegurar que haya sido el gobierno, lo de los futuros. Igual crees que fue el gobierno, sí, ¿no? Pero ya venía con abril menos 400 millones de futuros vendidos. Que era muy parecido al dato de marzo. En marzo había sido 300 y pico. Sí. Abril mantuvieron esa posición short. Y de repente 900 millones en diciembre, cosa que es raro porque nunca operó. Raro por el plazo, porque era el contrato de diciembre, raro por el monto del que hablamos, raro por la tasa, raro por la agresividad en la pantalla. ¿Qué intuís, Adrián? ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, a ver, de nuevo, uno no lo puede asegurar, lo podremos asegurar dentro de 20 días cuando salga el dato oficial, pero trabajamos con la hipótesis de que fue el gobierno bajando de 1200 a 1100, que no quisieron marcar un precio porque me bajaron el spot con eso a 1100, después el spot subió a 1140 más o menos, que se mantuvo ahí durante 20 días, algo por el estilo. Que 1140 era el valor del blend 11 de abril, ¿sí? Preunificación. Y después, nada, pasó la levantadita de estos días y veremos ahora, otra vez testeando un valor no muy lejano a 1200 y el gobierno vuelve a salir o no vuelve a salir. La semana pasada, también el viernes, dio la sensación de que hubo una intervención, de nuevo, no confirmada ni de cerca con los montos que habíamos visto ese 7 de mayo. Pero bueno, ya veremos ahí si el gobierno quiere marcar de nuevo o no. Piensen que hoy el futuro de diciembre operó en 1350, si no me equivoco. La venta grande del 7 de mayo fue en 1240. ¿Sí? O sea, subió 100 mangos el futuro de diciembre en estos 20 días. Que te daba una implícita de 15%, si mal no me acuerdo. 17%, creo. 17%. Sí, lo digo de memoria, sí. Pero a ver, hasta acá, esencialmente, el gobierno lo que nos mostraba era... A mí no me importa acumular reservas. Las reservas serán cuestión de tiempo. Yo lo que quiero es desinflar bajo una lógica que creo que es razonable. ¿Sí? Después, a ver, en estos dos objetivos intermedios, que es para bajar el riesgo país,
uno puede estar, digamos, más sesgado para un lado, que me importa más acumular reservas, otro puede decir me importa más desinflar rápido, para el éxito político market friendly, podríamos decir. El gobierno, un sesgo de 100% a desinflar, ¿no? Y ese sesgo de 100% a desinflar, creo que la lógica detrás es decir, mira, si a mí me va mal en la elección de medio término, al mercado no le va a importar ni el superávit fiscal, no le va a importar si tengo reservas, no le va a importar que no tengo pasivos remunerados, el mercado va a ser vendedor de Argentina. Hay una lógica ahí, ¿sí? 2019 tenemos un antecedente bastante cercano, Macri, balance fiscal, Sandleris, base cero, había reservas todavía, el mercado sabía o percibía que estaba de salida Macri, de hecho terminó estando de salida. Entonces los fundamentos importaban poco con lo que venía. Y riesgos país estaba en 900, no en los 650 actuales. Correcto. Con reservas. Entonces el gobierno dice, mira, yo me tengo que enfocar 100% en lo que es la condición necesaria para que baje el riesgo país, ¿sí? Que es el éxito político. Lo de las reservas vendrá después. Creo que en esto de cada uno que piensa de cuál de las dos cosas es más importante, o digamos, obviamente no tiene que ser 100 y 0, digamos, la cosa puede estar digamos, con cierto balance, da la impresión que el fondo no opina exactamente lo mismo que el gobierno. No lo digo por una declaración que haya hecho el fondo, sino por las metas que nos pusieron, ¿no? Nos pusieron metas que ahora vamos a repasar brevemente, pero incluso post colocación del bote de esta semana, hay que comprar de acá a fin de año, digamos, 15.000 millones de dólares, ¿sí? O emitir 15.000 millones de dólares. Entonces, eso lo que te marca es que el fondo apuntaba o apunta a que el gobierno compre adentro de la banda dólares, ¿sí? Que de hecho, el 11 de abril, cuando se publica el famoso comunicado del Banco Central y se publica el Staff Report y el Board aprueba el programa, el gobierno pone por escrito, adentro de la banda puedo comprar dólares para cumplir mis metas de reservas. Y ese wording era un prior action, ¿sí? Y el fondo mismo lo dice en su Staff Report. Prior action, para que yo te apruebe, es que vos me firmes que estas son las metas, que vos estás dispuesto a comprar dólares dentro de la banda. Una vez que Argentina cumple ese prior action que el board aprueba, el gobierno pasa a decir algo distinto, que es, lo voy a decir, espero que nadie se ofenda, palabras de Milei en carajo, nos chupa un huevo la acumulación de reservas, ¿sí? Lo único que nos importa es desinflar. Objetivo 1, desinflar. Objetivo 2, desinflar. Objetivo 3, desinflar. ¿Está mal? Y no sé, yo recién dije, mirá, si le va mal al gobierno, tal vez todo lo demás no va a importar. Así que no sé si está mal. Es una decisión de política económica que tomaron, que de nuevo me da la impresión que digamos, no es la que hubieran tomado otros, que tal vez no es la que le gustaría al acreedor Fondo Monetario, no es la que le gustaría a algunos bonistas. Es lo que opina el gobierno. Y si el gobierno opina eso, que lo único que importa es desinflar, la verdad que hasta acá les está yendo bien, o muy bien, ¿sí? Porque así como digo, el día que ganó el gobierno, si yo nos sentaba, digamos, me incluyo, nos sentaba una ronda de muchos economistas, decir, che, el gobierno va a bajar 5 puntos del PBI el gasto público, va a eliminar el déficit fiscal de un día para el otro, y no va a perder imagen, no va a aumentar la pobreza, no va a caer la actividad. Bueno, quiero ver, ¿sí? Bueno, lo vimos. Después el gobierno unificó, y el día que unificó todos dijimos, bueno, da la impresión, de nuevo, con el wording del 11 de abril, no con lo que nos dijeron la semana siguiente, sino con el wording del 11 de abril, uno lo que dijo, bueno, unifican, están dispuestos a algo externo un poco más, no sé si llamarlo sostenible o ir a un poco de ajuste de cuenta corriente a costa de más inflación de corto. Pero no era el plan, ¿sí? El plan era, mirá, la desinflación sigue siendo el objetivo 1 y abril termina dando menos que marzo, ¿sí? Con unificación cambiaria, ¿sí? También muy difícil de imaginarlo el 11 de abril. Había dado algo feo la núcleo de abril, o algo feo. Dio igual que la de marzo. Entonces uno dijo, bueno, pero habría que ver. Pero ya tenemos el dato de mayo. Y mayo, 2, ¿sí? o más menos, ¿no?
Y vemos al mercado hacia adelante, ¿no? Otra vez, igual que a principio de enero, priceando, mirá, muy rápido nos vamos al 1 y pico, y muy rápido nos vamos al 1, ¿no? Ahora hablamos del bote. El bote indica otra cosa, ¿sí? Pero ojo, el bote no podíamos entrar nosotros, ¿sí? Al bote podía entrar solo el tipo de afuera porque era para algo más específico, que era para sumar algo de dólares. Entonces, sí creo que el gobierno, un solo objetivo, ese objetivo es, quiero bajar la inflación para que me vaya bien políticamente, porque si no, nada más va a importar, porque quiero bajar el riesgo país, porque obviamente el riesgo país no es el fin en sí mismo, sino que es eso para que baje el costo de capital y que crezca la economía y bla, bla, bla. No ha sido gratis esto, ¿sí? Digamos, haber anclado las expectativas de inflación, haber desinflado. Mayo, si da 2, va a ser el nivel más bajo de la era Milei hasta acá. No fue gratis en el sentido de, bueno, teníamos una meta de reservas que estamos lejos hoy, ¿sí? Es más, acabamos de pasar los 45 días mejores del año en términos estacionales de oferta de dólares y compramos 0. Y es natural que todos nos preguntemos, che, si en mayo compras 0, ¿qué pasa en agosto o septiembre? Y es una pregunta que, bueno, que la vamos a seguir teniendo. Y el día que suba 2% el tipo de cambio vamos a estar un poquito más nerviosos y el día que baje menos nerviosos. Pero bueno, el costo a pagar de esta desinflación es no acumular reservas. Uno mira las metas del fondo, fíjense, esto es, nada, un calculito, no voy a hacer acá el detalle, pero esencialmente el fondo lo que te pide, incluyendo ya el billón que entró, es que de acá al 13 de junio, que faltan 2 semanas, comprar o emitir 4 billion, de acá a septiembre, comprar o emitir 8,5, de acá a diciembre, 15,5. ¿Sí? Bueno, a priori, esto ya incluyendo el repo, ¿sí? Asumiendo que el repo, nada, lo anuncian la semana que viene o la otra y llegan esos 2 billion. Uno imagina que esto se incumple. ¿Sí? ¿Es seguro que se incumpla? No, por lo que vamos a hablar ahora de los botes. Pero creo que lo más probable, lo razonable, es pensar, esto es probable que se incumpla. ¿Nos preocupa a nosotros que se incumpla? La verdad que por la relación con el fondo, no. Argentina, la verdad que con Alberto y con Macri nos la pasamos de waiver en waiver con el FMI. El FMI en los círculos académicos siempre se dice IMF es it's mostly fiscal. ¿Sí? La verdad que Milei, si hay algo que cumple, es en lo fiscal. El fondo sí, yo me imagino que te va a estirar un poquito la revisión, te va a pedir alguna cosa, pero el fondo tiene el poder cuando, digamos, con los prior actions. ¿Sí? Nada, ya te pidió la prior action, se tranquilizó con que vos digas que podías comprar adentro de la banda para acumular reservas, te giró los 12 billion, ahora habiendo visto el viaje de Bessent y qué sé yo me imagino que los 2 billion de ahora de junio, tal vez no lo gire en junio, lo girará en julio, principio de agosto, pero creo que los va a girar. Lo que me preocupa de esto, o lo que me inquieta es, ¿dónde el mercado se pone nervioso? ¿Sí? Que es la pregunta más difícil de todas, que es, vuelvo al origen de todo esto, entre desinflar y acumular reservas. Por un lado está lo que quiere el gobierno, por otro lado está lo que quiere el fondo, pero si el objetivo es que baje el riesgo país, bueno, si lo que quiere el gobierno es compatible con lo que quiere el mercado. ¿Sí? Eso es lo más difícil de predecir, depende un poco de qué pasa en el mundo, digamos, si te acompaña o no el contexto. Pero mi preocupación central no son las metas en sí, de nuevo, sino cómo ve este proceso el mercado internacional. Y entro ahí al bote, ¿sí? Al bote 30. Ahí aprovecho y te hago una consulta. Subió 2% el dólar, es verdad que cerraron a un tipo de cambio 1145, que van a pagar el miércoles.
terminaron convalidando la TIR a 5 años, similar a la que dieron a 1 año. Tienen vencimientos fuertes en pesos en junio, es verdad que tienen bastante liberado todo lo que es julio, septiembre, tienen mucho cash en el Banco Central por el reparto de utilidades. ¿Qué contras le ves a haber dado tanta tasa y bueno, qué beneficios? Hablaron tasas, sí. Primero un comentario recién que mientras me preguntabas me quedé pensando para ponerlo explícito sobre la discusión sobre las reservas. Y ahora voy al bote. ¿Por qué queremos tener reservas? A ver, en términos teóricos, uno necesita reservas. O mejor dicho, si uno como país está dispuesto a flotar libremente y al mismo tiempo tiene acceso al mercado, necesita 0 reservas para siempre, ¿sí? Nunca necesitamos reservas. Si estás dispuesto a flotar libremente y si tenés acceso al mercado. El problema de Argentina es que no cumple ninguna de las dos, ¿sí? Porque flotamos, pero más o menos, porque estamos dispuestos a flotar bajito, ¿sí? Y si se va a 1200, intervenimos en futuros. Y todavía no tenemos acceso al mercado. Ahora, si empezamos a tener acceso al mercado, y ahora vamos al tema de los botes, la verdad que nos va a importar cada vez menos el tema del stock de reservas. Hoy las reservas nos importan mucho porque uno dice, mira, Argentina tiene mucho vencimiento, vencen 20 y pico billion dólares al año en dólares, y uno toma solo los títulos, son 12 entre Soberano, Becerra y provinciales. Después uno llega a 20 sumando organismos, FMI. Ahora, si vos tenés, digamos, si el riesgo país te baja 500 puntos o si se abre esto de manera tal de bote, no va a pasar, ¿no? Digamos, pero si uno pudiera, digamos, acceder a montos grandes de, digamos, de emisiones de deuda en pesos contra dólares, nada, las reservas pasarían a ser un tema de recontra segundo orden, ya no solo para el gobierno, ¿no? Sino para el mercado. Vamos a los botes. Sí. A ver, primero pongo los números, digamos, claros sobre esto que dijiste. Emitieron a 29,5 de TNA. 29,5 de TNA es 31,70 de tasa efectiva anual, que es un poquito más, de hecho, de lo que emitieron a 1 año. Emitieron la LECAP de mayo, que vieron que el gobierno informa las TEAs de una manera medio rara, una convención que tiene el MECON. Pero si uno hace las calculadoras típicas, digamos, con la convención normal de día, te daba 31,15 la TEA de acá a 1 año. Es decir, piensen que el bono, el bote, vos se lo podés vender al gobierno a la par de acá a 2 años. Entonces, te ofrecen la misma tasa que acá a 1 año a 2 años. ¿Sí? Y con el call gratis de otros 3 años a la misma tasa. ¿Sí? Así que sí, yo creo que hubo generosidad en esa tasa. A ver, el gobierno podría decir, mira, bueno, pero es a donde, digamos, si yo quería emitir 1 billón, necesitaba convalidar esa tasa, ¿sí? Pero bueno, hubo una decisión ahí, digamos, de que solo participe el offshore, digamos, a ver, yo veo muy improbable que no tengamos la semana que viene un repricing fuerte de ese bote. ¿Cuánto? Y va a depender un poco de qué imaginamos todos acerca de cuándo es la próxima colocación de un bote, ¿no? Tiene duration de 3. Nada, sí, a mí tranquilamente puedo abrir 110 la semana que viene, esto. Veremos, me puede estar quedando larguísimo, digamos, o puede estar quedándome corto con este comentario. Yo creo que el objetivo del gobierno, lo digo hoy con el diario del lunes, habiendo visto la tasa de corte, es preparar el terreno para otra colocación. Claramente es un monto, que el monto haya sido relativamente chico, de 1.000 palos, es lo que hace que a uno no le preocupe mucho la generosidad esta, digamos, ¿no? Vos dijiste, a ver, si uno toma este 29,5 como la señal de lo que está pensando el mercado sobre la inflación de los próximos años de Argentina, o si uno lo toma como,
nada, el único nivel al que vamos a poder endeudarnos de acá hacia adelante, obviamente que es malo, digamos, ¿sí? Colocar a 29,5 de tasa. Yo creo, de nuevo, que es parte de una estrategia, ¿sí? A ver, y lo digo, tenemos un equipo en el MECON que si de algo sabe es de relacionarse, digamos, con el mundo financiero, ¿sí? Lo ha demostrado con creces, no solamente en esta gestión, sino con la gestión de Macri también. Este es un resumencito para repasar rápido cómo fue la historia en 1 mes y medio de las colocaciones de botes en septiembre y octubre de 2016. Hago un repaso rápido porque creo que, a ver, no para hacer un paralelismo igual a este, porque, o no para pensar que esto se puede pensar igual para hoy, pero creo que hay algunos elementos que sí que nos pueden ayudar a imaginar el futuro a partir de acá. A ver, Argentina 2016, estamos hablando del mejor momento de Macri, ¿sí? En abril arreglan con los holdouts, en octubre hacen estas colocaciones en pesos. Esto arranca así. En septiembre hacen 2 colocaciones relativamente cortitas, a 18 meses y 24 meses. Se deben acordar algunos, TM18 y TS18 eran colocaciones como las de LECAPS acá, que eran, digamos, como los BondCaps, solo suscribibles contra pesos. Salen a buenas tasas, ¿sí? Todo se colocó contra pesos, ¿sí? Nada se suscribía contra dólares. Y a principio de octubre, digamos, roadshow mediante, deciden reabrir el TC18 y emitir un TO21, ¿sí? Que ya era un bono a 3 años, ahora suscribibles contra dólares. ¿Sí? Y lo que hacen en esta colocación, que es donde entraron fuerte los fondos de afuera, emitieron 3.300 palos de ese TO21, son generosos con la tasa. ¿Sí? Lo emiten a 18.20 y al día que liquidó valía 104 mangos. Y 15 días después de eso colocan 5.000 palos entre TO23 y TO26. ¿Sí? Después y fíjense que en total estamos hablando de que en 1 mes y medio colocaron 11.000 palos dólar de bonos en pesos, de los cuales 7.000 palos dólar fueron contra dólares y la parte de dólares en 15 días. Teníamos en ese momento a Prat Gai, el ministro de Economía, era Caputo, secretario de Finanzas, Bausili, subsecretario de Finanzas, y Kirchner era jefe de gabinete o asesor, no me acuerdo cuál era el cargo exacto en el equipo de Caputo, pero digamos, ellos manejaban finanzas. Vieron la oportunidad, digamos, y en 15 días empapelaron, digamos, a los gringos, digamos, de botes, ¿sí? Que es una historia que, digamos, fue muy mala, digamos, después para los gringos. Nosotros repasábamos ayer, si mirás el punto de emisión de los TO26, digamos, los bonos largos, piensen que se emitieron a 10 años, tasa de 15, FX de 15, no venció todavía, FX de 15. Hoy tenés, si pusiste $100, hoy tenés $18. En algún momento llegaste a tener $5. La recuperación es con Milei, Al final de Alberto, y habías puesto 100, tenías 5. ¿Sí? Recuperaste de 5 acá a 18 mangos. La historia, digamos, uno mira esto y dice, ¿quién vuelve ¿no? Después de esto? Pero bueno, digamos, a ver, los bonos en dólares hay una historia no muy distinta, ¿no? Digamos, se compraron a 100, se fueron a 18 mangos en algún momento con Massa, y hoy valen casi 80 mangos, ¿no? Y fíjense, si uno mira la historia del principio, digamos, los que primero entraron, si supieron salir y leyeron el ciclo de Argentina, ganaron 20% en dólares. ¿Sí? Bueno, con el TO21 fue algo muy corto plazo, digamos, al principio ya el gobierno había sido generoso con la tasa, de nuevo, para después poder hacer una nueva colocación, y no me sorprendería que lo de esta vuelta sea algo de ese estilo, ¿sí? De nuevo, con esa tasa de 29,5,
yo veo una compresión rápida y con esa compresión rápida veo el incentivo del gobierno para volver a colocar. El gobierno hizo, a ver, si bien el put es para cualquiera, uno lo compra en el secundario y tiene el put, lo que no tenés si compras en el secundario es la salida del MULC, ¿sí? Entonces, tenés incentivo como offshore a entrar en el primario, ¿sí? Así que la compresión tal vez se va a dar más por el inversor local, que va a decir, che, ¿para qué me voy a comprar un bono a 1 año si me puedo comprar un bono a 2 años a la misma tasa, que eventualmente puede ser a 5 años a la misma tasa? Pero el offshore grande va a meterse en el primario, digamos. Así que creo que hay espacio para una nueva colocación. No me imagino un cumplimiento de esta meta, ¿sí? Digamos, que puedan colocar $4 billion, pero sí que esto te estira un poquito los tiempos, ¿sí? A ver, al final del día esto tiene que, digamos, esto va a funcionar si logramos rolear los globales, bonares, nada, emitiendo en dólares, que es donde está la plata fuerte. Y ahí te tengo que hacer una pregunta, porque hoy dentro de todo arrancaron positivo los bonos y después se cayeron. Subiendo con la suba también del dólar, 2%, obviamente con las nuevas emisiones, lo lógico sería, va a depender de la tasa, pero que por lo menos ayude a comprimir riesgo país, o cómo lo ves, ¿cuál sería tu análisis? Sí, a ver, está bien lo que decís porque uno si tiene que interpretar lo de hoy, que los bonos estuvieron flojos, tal vez el mercado, a ver, si simplificamos, ¿no? Uno podría decir, bueno, tal vez el mercado leyó peor la tasa a la que saliste, que se abrió el mercado internacional, ¿no? Bueno, esto nada, durará, digamos, veremos con el correr de los días cómo va la cosa, veremos si estos 1000 palos... A ver, hay una pregunta que hay en todo esto, que yo un poco digo, bueno, fueron generosos con la idea de emitir de nuevo. Hay que ver qué size, pues, digamos, no sabemos muy bien en un país, digamos, digamos, con las emisiones que hicimos en 2016 y 2017, que terminaron así como terminaron, cuánto podemos, digamos, recurrir a una cosa así, ¿no? Digamos, ¿podemos emitir otro billón? ¿Podemos emitir 2 billion más? ¿A dónde está ese monto, ¿no? Al final del día, indudablemente lo más importante es a dónde van los globales, ¿no? Creo que el gobierno quiere esperar a emitir, a que los bonos rindan un dígito. Y si no llegamos, en algún momento imagino que, digamos, se animarán a emitir con un call o algo por el estilo, como para forzar el acceso al mercado, ¿sí? Pero el gobierno se la juega, ¿sí? Creo que así como se la jugó bajando el déficit fiscal y diciendo, mira, y después unificando, creo que se la juegan en esta de medio ir por todo, digamos. Es un all-in, ¿viste? Que, mira, los 45 días de liquidación de exportaciones no te compro $1, ¿sí? Porque me tengo fe de que me va a ir bien en las elecciones y con eso va a bajar el riesgo país. Y bueno, si sale mal, qué sé yo. Pero se la juegan. Nada, habrá valido la pena o no si los bonos, nos encontramos en un tiempito y los bonos rinden 9, ¿no? Si no, nada, eventualmente Argentina va a una reestructuración. Y ahí hay obviamente una pregunta también, todos nos hacemos, que no hay una respuesta que es, che, ¿qué es lo que necesita el inversor afuera para que los bonos argentinos rindan 9? ¿Sí? ¿Superávit fiscal no alcanza? ¿Alcanza superávit fiscal y mi ley firme? ¿O necesitas también reservas? ¿O cuántas reservas? Son preguntas que vamos teniendo elementos para responderlas, pero tenemos el ejemplo de Cava, ¿no? A Milei le fue muy bien en Cava. Creo que ya tenemos bastante elementos para decir, che, Milei está firme, ¿sí? Y no alcanza, ¿sí? Todavía. Bueno, ¿qué se necesita? Si te siguen corriendo el arco, ¿no? Digamos, bueno, no lo sabemos muy bien. El gobierno dice, lo importante es bajar la inflación y eso y todo lo demás llegará después. El riesgo país es un lagging indicator, ¿sí? La frase de Caputo. Bueno, pero viene muy bien, ¿no? De 2.300 que asumieron a los 650, la verdad que la tendencia les jugó a favor. Correcto, hasta acá viene muy bien. Sí, también, a ver, uno dice, tuvieron 1 año y medio pagando deuda, sin tener reservas y sin acceder al mercado, ¿no? Digamos,
algo que también era desafiante, ¿no? Lograrlo. Lo lograron con, digamos, como con políticas ad hoc, diría, ¿no? Digamos, primero con acuérdense, los primeros meses de Milei era este esquema de pago de importaciones en cuotas, ¿sí? Los primeros 6 meses de Milei, digamos, el sector privado no podía acceder al MULC, entonces compraba el Banco Central. Después el blanqueo. Entonces, eran elementos que te iban estirando los tiempos. Bueno, ahora tenemos el fondo, que el fondo nos giró 12 billones, bueno, nos podemos pagar los 4 billones de ahora globales, podemos pagar los bopreales, los 4 billones de enero, pero con estos elementos ad hoc podemos llegar, pero en algún momento podemos estirar los tiempos, en algún momento tenemos que acceder al mercado, si no, te fuerza la realidad a reestructurar. Si cada vez que metemos un elemento ad hoc tenemos riesgo país más bajo, entonces sirvieron los elementos ad hoc porque nos estamos acercando a ese punto de market access. Bueno, hasta ahora vamos bien, veremos si en un tiempo nos decimos, che, pucha, había que comprar reserva dentro de la banda, ¿no? Que creo que es lo que opina la mayoría de los economistas, ¿sí? Así como opina el fondo, bueno, que tenés que bajar la inflación, pero también aprovechar mayo para comprar. Bueno, ellos dijeron, prefiero no. Y ahora están los dólares de Doña Rosa. Y ahora están los que vamos dólares. a ver si llega. Sí, a ver, muy difícil medir cuánto va a ser este cambio de resoluciones, porque no es un blanqueo, no hay un perdón fiscal, ¿sí? Entonces, a ver, y si hubiera un perdón fiscal, ya hubo un perdón fiscal hace 6 meses, 5 meses. Entonces, difícil saber cuánto del stock de esto va a entrar. Stock hay virtualmente infinito, ¿no? Digamos, la base monetaria en Argentina son 30 billion dólares, hay 200 billion dólares cash efectivo, caja de seguridad, colchones, qué sé yo, así que dólares hay de sobra. Acá por momentos parece que apuntan no como a ese stock, sino también como para un flujo, digamos, informal. Cuando dicen esto, de los podés gastar 50 palos por mes y no te vamos a mirar. Bueno, muy difícil saber cuánto va a entrar al sistema de todo eso. Yo a priori no trabajamos con la hipótesis de que esto te cambie la macro, pero veremos, tal vez en algo te ayuda. Me imagino que estamos cortos de tiempo. Sí, ¿no? Si te parece vamos a la curva, Dale. a ver qué estás viendo en la curva, con estos niveles aplanados del 11%, con la expectativa del pago ahora de junio de 3.750 millones de dólares a privados. Si pensás que se puede llegar a normalizar un poco, ¿qué te gusta en la curva? A ver, Argentina tiene una curva flat, que no es la misma curva que tienen los comparables hoy, ¿no? Digamos, las comparables tienen una curva con pendiente positiva. Argentina es cierto que tiene cupones, tiene una curva un poco más rara por los bonos con cupones bajos y en el 30 prácticamente no paga cupones, pero bueno, va amortizando. A ver, si uno tiene confianza en Argentina, en que vamos a comprimir, claramente hay que tener la parte larga todavía. Vas a comprimir por tasa, te vas de 11 a 9, vas a ganar plata por duration. Si uno no está tan seguro, y bueno, creo que hay más claridad acá, en la parte corta, comprar los 30. Tranquilamente puede estar rindiendo un 35, 11, pero que el 30 rinda 9. ¿Sí? Porque el 30 te paga el 70% más o menos de lo que pagás hoy en la era de Milei. ¿Sí? Digamos, del precio actual, ¿no? Así que tranquilamente podríamos tener una curva más parecida a la que tienen estos otros países de nuestro vecindario, ¿sí? Que no es nuestro vecindario físico, sino nuestro vecindario en términos de confianza del mundo. Creo que tranquilamente podemos ir ahí. Así que depende un poco digamos, si uno se la quiere jugar, digamos, es ir a los bonos largos. Si uno quiere ser un poquito más prudente, se puede ir a la parte más cortita. A ver, en la parte de pesos... ¿Hasta cuándo haces carry, Adrián? Te digo así, al hueso. ¿En qué momento apretás el botón y 30 de junio? Te tiro fechas, no sé, para... A ver, me gusta el bote 30, digamos,
Hay que ver a qué precio lo podemos comprar. Hay que ver a qué precio lo podemos comprar, exactamente. O tal vez después lo podemos comprar, pero en un primario, digamos, donde nos empapelen, digamos, de esos 30 que hoy parecen atractivos. A ver, en la curva de pesos, uno lo que ve es... no, cuando dijiste... Mirá, se me movió solo el cursor cuando dijiste hasta dónde el carry, mirá, y se fue a los números comerciales contra el tipo de cambio oficial, ¿sí? A ver, acá voy a decir lo obvio, pero si la historia se repite, ¿sí? O si mínimamente rime la historia con, bueno, el dólar está muy barato, ¿sí? Para no pensar eso, hay que pensar, en línea con lo que dice el ministro, que a veces la historia cambia, ¿sí? Y que esto no lo vimos nunca, porque ahora hay superávit fiscal y ahora tenemos vaca muerta, y creo que hay un buen argumento ahí. Pero, digamos, en cada historia de cada vez que se dijo esta vez es diferente, siempre había un argumento, ¿sí? Bueno, esta vuelta también hay un argumento. Creo que lo que hay que saber es, digamos, el que hace carry tiene que saber a qué está haciendo carry, ¿sí? Está haciendo carry a un all-in Milei, ¿sí? Y no puede haber ahí margen de error, ¿sí? Y te tiene que ir bien la elección de medio término y no tenemos que tener dudas para la elección presidencial, ¿sí? Porque hoy lo que nos preocupa naturalmente es la elección de medio término porque es lo que tenemos más cerquita. Pero si yo hago un recuento de las elecciones de medio término de 2009 para acá, ninguna elección de medio término nos sirvió para predecir la presidencial siguiente, ¿sí? 2009 de Narváez y en 2011 gana Cristina con 54. 2013 gana Massa, en 2015 Massa sale tercero y gana Macri. 2017 le gana Bullrich a Cristina y en 2019 Cristina con un tuit, digamos, lo pone Alberto con... Y tuvimos 2021 Santilli le gana Tolosa Paz y fíjense, dije todas las elecciones de 2009 para acá, y ninguna te sirvió para predecir el resto. Así que es muy importante la elección de ahora. Hasta septiembre estamos tranquilos. Si viene con ese track record, compro. A ver, yo creo que es muy importante la elección de medio término porque es, digamos, el elemento más relevante que tenemos para pensar el futuro de Argentina. Pero va a terminar esa elección y vamos a decir, en 2 años hay elecciones, ¿sí? Y está bien, digamos, y es natural que sea así mientras las batallas electorales en Argentina sean entre propuestas de política económica tan distintas, ¿sí? Porque, a ver, el problema con decir carry y qué sé yo es, en discutir niveles de carry, es esto. Este es el contado con liqui en términos reales los últimos 30 años. Si no funca lo de Milei, no es que, bueno, esto no tiene que valer 1.180 lo que vale hoy, sino que esto se equilibra en 1.300. ¿Sí? La verdad que la historia argentina te muestra, nada, que es medio inestable, ¿no? La cosa si funciona de otra manera, ¿no? Entonces, de nuevo, si uno mira historia, bueno, cuando está más cerca de acá, y demás, compra dólares, y al revés. Después está más el trading, ¿sí? Y uno dice, bueno, mirá, más cerca de 1.200, bueno, se puede hacer una apuesta al peso, digamos, y por eso digo, bueno, botes en estos niveles de tipo de cambio vale la pena, dentro de un escenario de estabilidad y qué sé yo, digamos, sabiendo que stop loss, si no funca y si empiezan a cambiar las perspectivas para adelante, porque no es que... nada, tenemos niveles claros de rangos donde uno puede... Está bien, tenemos las bandas, pero las bandas no funcionan si te pones a vender en 1400, no va a funcionar la banda, digamos. Pero iba a decir algo del mundo de pesos. Y con esto no te molestamos más, así ya. Ah, bueno, dale, y con eso cierro. Y con eso sí, cerramos. Dale. No, a ver, venimos de una LISI que el gobierno logra rolear, digamos, junto a, digamos, esto de los botes, logra un rollover de 100. Creo que es otra LISI que te muestra que cuando hay buena liquidez en el sistema a juzgar por el stock del EFI y al mismo tiempo el gobierno emite el capa un mes, el rollover lo tenés. ¿Sí? Como que el rollover te desaparece cuando no estás dispuesto a alguna de esas dos. Perdón. O cuando no tenés liquidez, qué sé yo. En abril pasó que subieron mucho los encajes y los bancos estaban recontra apretados de liquidez. Y digamos, podías ofrecer cualquier cosa, pero
no ibas a tener rollover. Y podés tener buena liquidez, pero si solo ofreces el capa 4 meses, como pasó a fin de abril, que ya había mejor liquidez en el sistema, tampoco tenés rollover. Así que nosotros pensamos las lisis de esa manera. Si te voy a decir lo último del mundo para cerrar acá, de la parte de pesos, creo que lo más razonable es la LECAP cortita, ir roleándola. Los duales, que creo que hay algo ahí que está pasando con una Tamar que se resiste, digamos, en unos niveles cercanos a 35. Y bueno, y esto de los bonos largos nuevos, los bote 30, que bueno, veremos la semana que viene si se acercan a ese 110 o se hace esperar ese número. Bueno, buenísimo, Adrián. Gracias por la presentación y bueno, lo despedimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Y ahora hacemos un breve break y después está con nosotros el doctor Arriazo.